Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña clase en donde vamos a estar abordando el tema del entrenamiento para glúteos. Sí, yo lo voy a abordar de forma, la idea es que sea bastante sinceramente. Entonces, lo que vamos a buscar es ir abordando la temática, justamente tomando como referencia cuestiones que tienen que ver con la parte anatómica, con la biomecánica y todo lo que serían los principios del entrenamiento aplicado justamente a este grupo muscular. Aún como una pequeña aclaración. Estos principios y todas las cosas que veamos acá en esta mini clase se pueden aplicar para todos los grupos musculares. Por ende, una vez conociendo la anatomía, la estructura, digamos cómo funcionan esos músculos, qué función hacen, qué ejercicios tengo yo para poder hacer en el gimnasio, no solo en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a que esos ejercicios realmente sean efectivos y justamente para que el estímulo esté presente para poder generar esas adaptaciones o mejoras a corto, medio y largo plazo. Así que vamos a arrancar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hip thrust. Puse la imagen como referencia porque es un típico ejercicio que se usa dentro de lo que es el entrenamiento para glúteos. Gran ejercicio, de hecho. Vamos a arrancar con la primera parte. Si nosotros tenemos las cuestiones que están relacionadas con la anatomía. Entonces, primero y principal, entender que el glúteo está conformado por distintas partes, ¿sí? Tenemos musculatura que es algo más profunda, o sea, que está más por debajo, si esto fuesen capas, y de hecho son capas, y más hacia lo que es el exterior o la parte más externa. Entonces, primero nos vamos a encontrar con el glúteo medio, nos vamos a encontrar con el glúteo menor, nos vamos a encontrar con el glúteo medio, que acá lo tienen en una imagen completa, y con el glúteo mayor. Si miramos, el glúteo menor es más profundo que el glúteo medio y el glúteo medio es más profundo versus el glúteo mayor. Si miramos la imagen de la parte derecha, vamos a encontrarnos con la musculatura de cómo sería realmente, digamos, hablando lo que hay debajo de la piel. Entonces, tenemos al glúteo mayor, ya podemos empezar a imaginar las acciones que tiene justamente por ver la disposición de los fascículos, ¿sí? O paquetes de la, ¿sí? Vemos que tienen una forma, vamos a decir, convergente, ¿sí? Justo a nivel del fémur y vamos a poder empezar a adivinar algunas acciones. Lo mismo viendo lo que es el glúteo menor y lo que es el glúteo medio. Entonces, acá tienen otra imagen, que es más de lo mismo, pero en este caso tenemos una vista posterior, como lo teníamos antes, y una vista en un plano sagital, un plano, vamos a decir, de perfil. Sí, glúteo medio y glúteo menor, pero podemos ver bien la disposición de las fibras, ¿sí? Vemos que tiene como una forma de abanico, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pasamos a lo que es las acciones, perdón, nos vamos a encontrar principalmente con lo que es la extensión de la cadera. O sea, el hecho de llevar la pierna por detrás de la línea media de nuestro cuerpo desde un plano sagital ya representa una extensión de cadera, en este caso una hiperextensión. Cuando nosotros estamos de pie, ya la cadera está extendida como tal. ¿Ok? De hecho, si nosotros nos vamos arriba cuando veíamos el hip thrust, lo que buscamos al final es una extensión de cadera. Entonces, lo mismo es lo que sucede acá. No buscamos una hiperextensión, pero sí una extensión de cadera. ¿Quién hace esta acción? Principalmente el glúteo mayor. Sí, el glúteo mayor es un gran y potente extensor de la cadera. Recuerden que esto lo hace junto con los isquios. Sí, los isquios surales, recuerden que tienen el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Sí, en la parte más superior de los isquios surales, nosotros vamos a ver que tiene un componente de extensión de cadera. ¿Sí? A nivel de la rodilla, los isquios la flexionan o doblan. ¿Ok? La otra acción, la abducción de cadera. ¿Sí? La abducción de cadera principalmente nos vamos a encontrar con el glúteo medio y el glúteo medio también tener en cuenta que era el gran estabilizador dinámico de la pelvis. ¿Ok?
El glúteo mayor también tiene un componente de abducción de cadera, ¿sí? Y el glúteo medio, el glúteo menor, perdón, si bien puede tener un componente de abducción de cadera, también tiene un componente de rotación interna de la misma. En nuestro caso, tener en cuenta que el músculo que a nosotros más nos interesa justamente es el glúteo mayor. Y esto no significa que los otros dos músculos no estén trabajando o no estén participando cuando hagamos los distintos ejercicios, sino más bien tener en cuenta que a nivel superficial el glúteo mayor abarca, perdón, más superficie. ¿Sí? Entonces nos interesa más. Y el movimiento de rotación externa, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Es una de las principales acciones que va a tener nuestro glúteo mayor. Entonces ya tenemos las acciones, ¿sí? Tenemos la parte anatómica y la parte de lo que serían las funciones. Ahora, un concepto que nosotros hemos visto y que es bastante sencillo de entender, trata sobre los picos de tensión. Picos de tensión, tanto en estiramiento como en acortamiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a significar? Y ahora lo contrasto también con las imágenes de resonancia magnética de un estudio en donde se compararon las sentadillas versus el hip thrust. Hay que entender que el hip thrust tiene un pico de tensión en acortamiento. ¿Qué significa? Que las fibras del glúteo van a estar siendo más reclutadas a la hora de hacer la extensión de la cadera. ¿Sí? O sea, cuando estamos subiendo, si ese pico de tensión se hace en acortamiento. Por ende, las fibras del glúteo lo que hacen al extender la cadera es acortarse, achicar su longitud. Contrariamente pasa con los ejercicios en donde el componente de la carga sea vertical. En este caso nosotros tenemos una sentadilla. Entonces, a la hora de estar bajando, de hecho, cuando la cadera sobrepasa por debajo la línea de las rodillas, si trazáramos una línea horizontal, nosotros vemos que cuando la cadera queda más abajo, el glúteo se va estirando más, ¿sí? Por ende, fíjense que dije estirando, entonces el pico de tensión en este caso se produciría principalmente en estiramiento, ¿sí? Ahora, estudio interesante. Este estudio es del 2023 del autor Plotkin y colaboradores, en donde se evaluó justamente qué es lo que pasaba con el glúteo cuando se comparaba versus la sentadilla. El estudio, si bien no trata directamente sobre eso, porque de hecho, como verá en el título, eh, dice hipertrofia del músculo glúteo y transferencia y similitud en transferencia para el peso muerto. O sea, en nuestro caso, nosotros vamos a buscar lo que es la transferencia en cuanto a peso muerto, pero sí está interesante comparar y ver qué es lo que sucedió durante la intervención de este estudio, que justamente tuvo una duración de 9 semanas y se habían reclutado en total a 36 personas, creo que eran, o 34, y eran varones y mujeres de entre 18 y 30 años, y como requisito tenían que tener una experiencia mínima de haber estado entrenando durante los últimos 5 años. ¿Sí? Las sesiones mínimas que tenían que cumplir como requisito era hacer un entrenamiento por semana, pero calculo que estas personas que estuvieron en el estudio habrán entrenado más veces por semana durante esos 5 años previos o como requisito para ingresar al estudio, ¿sí? Pero con una sesión semanal ya estaba. Ahora, fuera de eso, lo que a nosotros nos interesa ver es qué pasó con el área de sección transversal. El área de sección transversal nosotros la asociamos justamente o la vamos a hacer como una relación directa, mejor dicho, con lo que es la hipertrofia de los músculos, ¿sí? El área de sección transversal, recuerden que es, si yo, por ejemplo, tuviese una botella, ¿no? Yo tengo la botella así, sí que está de pie. Si yo la corto y miro así, en un plano, vamos a decir, transversal, ¿sí? Ahí lo que yo estoy viendo justamente es el área de sección transversal. Si esa área de sección transversal antes era así y ahora es un poco más grande, justamente nos está hablando de que el músculo aumentó su tamaño, tanto en aspectos contráctiles como no contráctiles. Eso recuérdenlo también. No solo aumenta lo contráctil, sino también lo no contráctil, o sea, proteínas musculares y todo lo que sería la parte en donde se asientan, digamos, esas células musculares, todo lo que es el plasma y demás. Ahora,
el citoplasma, quise decir, perdón. Vamos a ver acá, esta imagen. Nosotros tenemos el... Acá lo que tienen en primero para arrancar en su lado derecho es el pre y el post. O sea, ¿qué pasó con el glúteo en este caso? En la zona superior, fíjense que dice upper glute. Acá dice área de sección transversal, pero está en inglés. Eh, la parte baja del glúteo, ojo, esto no es glúteo menor, lower, no es glúteo menor, es la parte más baja del glúteo. Y acá está hablando de la parte de la mitad del glúteo. ¿Sí? Si nosotros agarramos un glúteo mayor, podemos dividir como en sección más superior, media e inferior. A eso hacen referencia los gráficos A, B y C. ¿Sí? Y también se midió en la imagen, en el gráfico dicho, en la imagen no, porque en la imagen no está, en el gráfico de qué pasó con el glúteo medio y el menor. Acá sí. Ahora, lo que nosotros vemos es que en el pre y en el post entrenamiento, si miramos la zona superior del glúteo, nosotros tenemos que mirar acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? Que en esa sección superior que dice upper, ¿sí? Tanto el grupo que hizo hip thrust como el grupo que hizo sentadilla, cada puntito representa una persona en el estudio, ¿sí? Que estuvo haciendo el estudio. Vemos, si nosotros vemos el área de sección transversal, esta es la zona superior. ¿Qué es lo que vemos acá? Claramente que hay un aumento de esa área de sección transversal. Ahora, si nos vamos a la zona media de ese glúteo mayor y comparamos el pre y el post, claramente también vemos un aumento del área de sección transversal de ese glúteo. Estas son imágenes de resonancia magnética, ¿sí? Esa que se mete la persona en un tubo y está un rato largo y escanea todo el cuerpo. Bueno, eso es el área de sección transversal. Entonces nosotros estamos viendo el glúteo como cortado así. ¿Ok? Y en la parte más baja, lo que estamos viendo del glúteo es que efectivamente también hubo un aumento del área de sección transversal. ¿Qué nos está diciendo esto? En pocas palabras y más allá de los gráficos con los puntitos y demás, que tanto el hip thrust como la sentadilla producen efectos similares en cuanto a hipertrofia del glúteo. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque también justamente valida el hecho de que los picos de tensión, tanto en estiramiento como en acortamiento, hip thrust versus sentadilla, nos van a proveer de beneficios respecto a lo que es el aumento del área de sección transversal o la hipertrofia del glúteo. Ahora, obviamente no es lo mismo hacer un hip thrust que hacer una sentadilla. Sabemos que la sentadilla, justamente cuando nosotros estamos haciendo este patrón de movimiento, claramente implicamos a los extensores de rodilla. Haciendo referencia a los extensores de rodilla, nos vamos a encontrar con los cuádriceps. ¿Qué pasa con los aductores? Los aductores también tienen una implicancia a la hora de hacer las sentadillas, ¿sí? Y los isquios, recuerden que se implican muy poquito, tanto en el hip thrust como en lo que sería la sentadilla. Sí, perdón que voy a tomar un mate en el medio. Esta es una clase, mini clase informal, así que vale todo. Bueno, ¿qué es lo que vemos si comparamos hip thrust versus las sentadillas? Claramente en el cuádriceps entre el pre y el post, quienes más habían aumentado el cuádriceps, que es la Q, claramente el grupo de personas que hicieron la sentadilla, no las personas que hicieron hip thrust. Los aductores también tuvieron un aumento del área de sección transversal en las personas que hicieron sentadilla versus hip thrust, y lo que son los isquios está bastante similar. ¿Sí? Y esto sucede porque recuerden que a la hora de hacer las sentadillas, los isquios no tienen tanta variabilidad en cuanto a longitud. O sea, no es que se alargan y se acortan demasiado durante la fase excéntrica y la concéntrica. Por ende, la variabilidad en cuanto a aumento de tamaño que se puede llegar a conseguir con una sentadilla es ínfimo. ¿Qué pasa con el hip thrust? Que cuando nosotros justamente flexionamos las rodillas, ¿sí? A la hora de hacer un hip thrust, justamente lo que buscamos es que se genere esa insuficiencia activa respecto a los isquios. Justamente porque esa insuficiencia activa lo que hace es hacer que participen menos o dejarlos como un poco fuera de juego a los isquios y que el glúteo sea el gran protagonista a la hora de extender la cadera y no tanto los isquios.
Por eso tampoco es que tienen un gran aumento de respuesta en cuanto a hipertrofia solamente haciendo hip thrust. ¿Sí? Acá les quiero dejar una infografía bastante sencilla en cuanto a lo que es el ratio, la relación de activación de los glúteos cuando se comparan distintos grados de flexión de rodilla. ¿Sí? Sencillo para todos y todas ustedes, cuando aumentamos los grados de flexión de rodilla, y cuando encontramos el punto en el cual las tibias quedan verticales o le decimos perpendiculares al suelo, o también se le suele decir 90 grados de flexión de rodilla de media, nosotros lo que nos encontramos es que justamente los isquios generan eso, ¿sí? Generan, no, mejor dicho, experimentan esa insuficiencia activa, ¿sí? Y por lo tanto, como ven acá en esta gráfica, eh, la extensión de cadera, o en el movimiento de extensión de cadera, mejor dicho, los glúteos van a ser más protagonistas. ¿Sí? Entonces, esto está interesante justamente porque nosotros podemos dar una pauta general en cuanto al ejercicio. ¿Sí? Y sabemos que cuando los pies se ubican debajo de la línea de la rodilla, vamos a poder conseguir seguramente una muy buena activación de los glúteos a la hora de hacer la extensión de la cadera, lo cual nos va a resultar interesante para mejorar o maximizar ese estímulo, por ende, esas ganancias. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente parte, donde nosotros tenemos la regla de los tercios, que esto lo voy a mechar directamente con el otro punto, que es las variables y principios claves en el objetivo de hipertrofia, el volumen, la intensidad, la frecuencia, la selección de ejercicios. ¿Sí? La regla de los tercios, que esto está adaptado del autor Brett Contreras, eh, básicamente nos habla de tres puntos. ¿Sí? Ojo, esto está. No es que es una regla que hay que cumplir sí o sí, pero nosotros, que yo diga la regla de los tercios, ¿ok? Pero a lo que quiero ir es que nosotros vamos a cumplir con las variables que se ven acá adentro, ¿sí? Independientemente de si conozco o no la regla de los tercios. Esto es más que nada por una cuestión amigable y didáctica, simplemente tiene ese fin, ¿sí? Entonces la regla de los tercios nos habla un tercio de vectores, haciendo referencia a la mecánica que tiene el glúteo y a los movimientos que podemos llegar a generar, que nosotros vemos que son la extensión de la cadera, la abducción de la cadera, la rotación externa de la cadera y el componente de estabilización que tienen los glúteos. ¿Sí? La intensidad, haciendo referencia al grado de esfuerzo o al esfuerzo percibido respecto al grado de esfuerzo al cual hay que llegar para poder conseguir una mejora para este objetivo. Y las cargas, haciendo referencia a los pesos que se pueden llegar a utilizar, van a depender principalmente de la selección de ejercicios. Nosotros sabemos que no podemos mover los mismos kilos haciendo una abducción de pie con una polea, o sea, alejando la pierna, abriendo a un costado, versus un hip thrust. La cantidad de carga que se puede mover es distinta, ¿sí? La intensidad puede ser similar, porque yo en ambos ejercicios suponete que puedo llegar al fallo. De hecho, puedo llegar al fallo. Pero la intensidad se estaría cumpliendo los ejercicios, pero las cargas no, y los vectores de fuerza tampoco son los mismos. Por ende, dentro de la variabilidad está justamente lo donde más jugo le vamos a poder sacar a los entrenamientos, no solo para los glúteos, repito, sino para todos los grupos musculares. Ahora, cuando hablamos de vectores de fuerza, me gusta mucho esta imagen porque es muy simplificadora visualmente. Nosotros vemos que tenemos a las abducciones, como les dije, o abducciones. Recuerden que las abducciones se dan dentro de un plano frontal. Si tenemos las abducciones horizontales o transversales, sí, muy típico de la máquina de abducciones, o si nos ponemos una bandita debajo de las dos rodillas y separamos hacia los lados. Si después tenemos un componente rotacional, porque un componente rotacional, si en estos ejercicios no los usamos demasiado, el componente rotacional, justamente estamos hablando de la rotación externa. Si el glúteo es un gran rotador externo, ¿sí? Entonces, todas las acciones que impliquen una rotación, que nosotros tengamos que hacer fuerza contra el suelo hacia abajo y hacia un lado, va a hacer que nuestra cadera rote externamente. Por ende, el glúteo es un gran protagonista.
Los hip drivers justamente son los ejercicios de tipo hip thrust, puente de glúteos y similares, en donde el vector de fuerza es horizontal respecto a la cadera, como lo están viendo acá, y vectores verticales, ¿sí? Como lo son las sentadillas, variantes de sentadillas, estocadas, sentadillas búlgaras, etcétera. Ahora, con esto que yo nombré, ya pueden tener una idea bastante clara de a qué me refiero con la selección de ejercicios, ¿sí? Quiero traer algo más que me parece interesante de este autor por una cuestión de que me gusta la forma de simplificar y que a la vez se cumple el criterio de la variabilidad dentro de la selección de ejercicios. Y Brett Contreras justamente lo que hace es dividir en ejercicios que le dice como stretcher, que serían los que generan un pico de tensión en estiramiento, los ejercicios activadores, o mejor dicho, los que producen fuerza no, perdón, los que producen un pico de tensión en acortamiento y los pumper, ¿sí? O los tipo pumper es como bombeo, que son aquellos ejercicios donde por lo general no se usan cargas demasiado elevadas, como si se pueden utilizar en un vector de fuerza vertical y en un vector de fuerza horizontal. Justamente se suelen utilizar para generar esa sensación de bombeo, ¿sí? O como para darle un estímulo muy específico con la acción que está, que tiene que cumplir, mejor dicho, ese músculo de forma muy específica. Los famosos ejercicios de aislación, vamos a poner entre comillas, ¿no? Ahora, si yo tengo estos tres condimentos, tengo una muy buena receta para lo que es el entrenamiento de glúteos. Ahora, tener en cuenta, la actividad de los glúteos obviamente va a variar dependiendo del tipo de ejercicio que usen. No se dejen llevar solamente por si este tiene tres estrellitas o si este tiene cinco es mejor, si este tiene dos es peor, no. Como les dije, en la variabilidad, o sea, en los condimentos va a estar nuestra receta. Ahora, rango de recorrido grande se puede llegar a conseguir con las sentadillas. Ahora, siempre y cuando la persona lo pueda hacer de forma segura, eficiente y efectiva al ejercicio. Siempre tener en mente eso. Por más que yo sepa que las sentadillas o estocadas o sentadillas búlgaras puedan ser un gran ejercicio que generen un pico de tensión y estiramiento para el glúteo, ten en cuenta que obviamente también algo de trabajo se van a llevar los cuádriceps, algo de trabajo se van a llevar los aductores y algo de trabajo se van a llevar los estabilizadores laterales de la pelvis, como lo es el glúteo medio, que eso está interesante, pero tengo que tener en cuenta que la persona tiene que tener las condiciones para hacer el ejercicio. Si la persona no tiene condiciones para hacer el ejercicio, o sea, no tiene un buen bagaje de aprendizaje de motor, de movimientos, lamentablemente no le va a poder sacar mucho provecho a esto. Entonces hay que tener en cuenta el nivel de experiencia de la persona, o mejor dicho, el principio de la individualidad. Eso siempre, siempre, siempre. Em, bueno, voy a quitar esta imagen y acá tienen como un pequeño listado, ¿sí? Esos ejercicios que generan tensión en picos de estiramiento o stretchers, los activadores o que generan picos de tensión en acortamiento y esos ejercicios donde buscamos más como esa sensación de quemazón, que son los de bombeo, los pumper, los monoarticulares analíticos o de aislamiento, ¿sí? Fíjense que tienen ejercicios en donde se busca la aducción horizontal. ¿Sí? Tenemos este listado acá. Tenemos los ejercicios en donde se busca la abducción, en este caso plano frontal, en este caso en un plano horizontal, ¿sí? En un plano transversal, ¿sí? Estas son las abducciones de pie. Esto puede ser una abducción de cadera apoyado en un banco para darle más recorrido a la pierna. Sí, para hacer la abducción te puedes colocar una tobillera. Se puede colocar una tobillera con arena, digo. Se puede colocar también una tobillera e ir a la polea. La polea debería venir de abajo la fuerza, ¿no? Tenemos las abducciones, las típicas de costado con la bandita, esas también. ¿Sí? Después tenemos dentro de lo que es el plano transversal, tenemos todo lo que son los pasos laterales, ¿sí? O los pasos tipo de cangrejo que se hacen para un lado, para el otro, o los monster walk, ¿sí? Tienen ese tipo de nombres. Pero fíjense que todos son movimientos de abducción de cadera. Este en un plano frontal, este en un plano transversal, ¿sí? ¿Se pueden agregar ejercicio de rotación? Sí. Eh, yo no lo suelo utilizar,
pero sí suelo utilizar los otros tres condimentos que les dije. ¿Sí? Después tenemos, bueno, los ejercicios en donde el vector de fuerza es horizontal. Hip thrust, variante de hip thrust, hip thrust, una pierna, dos piernas, aplicando quizás pequeñas pausas, aplicando alguna resistencia, aplicando algún grado de, de variabilidad con lo que es, por ejemplo, hacer una repetición completa y media repetición, o sea, repeticiones parciales y repeticiones completas, como el hip thrust 1.5. ¿Sí? El, Después tenemos las extensiones de cadera, el pull through, que este ejercicio en particular mucho no me gusta. Esto los pueden googlear y los tienen, ¿sí? Las extensiones en banco, ¿sí? Las típicas patadas de glúteo en polea, si ya sean de arriba, sea en este caso está con la polea anclada abajo, ¿sí? Las máquinas que están hechas para esto también. Sí, los puentes de glúteo también con los pies elevados, o justamente para darle más rango de movimiento a lo que es la cadera también. Sí, los frog pumps o puentes tipo ranita. Los puentes de glúteos directamente con mancuernas a una pierna, con bandas, con carga externa como las barras, donde se puede meter más peso. Después tenemos los vectores de fuerza vertical, ¿sí? Tenemos las sentadillas búlgaras, sea con barras, sea con mancuernas, sea con una sola mancuerna. Los lunge serían las estocadas, ¿sí? Estocadas adelante, estocadas atrás, estocadas con barra, con mancuernas, con peso corporal. Eso se adecúa en base al nivel de la persona siempre. ¿Ok? Las sentadillas, todos los patrones de sentadilla van a generar ese pico de estiramiento. Yo lo que tengo que pensar es así. Pico de estiramiento, vectores de fuerza vertical. Pico en acortamiento, vectores de fuerza, perdón, este es vertical. Estos horizontales. Y después añadir ejercicios analíticos. No hay mucha historia ahí. Y es tener en cuenta justamente las acciones del glúteo, ¿sí? Fíjese que entra también el peso muerto sumo, el peso muerto convencional, el peso muerto rumano, si bien también estimula mucho a los isquios, es tener en cuenta eso, ¿sí? Lo que serían las estocadas con déficit, o sea, poner un step y poner el pie adelante arriba para que haya más flexión de cadera a la hora de bajar, los step up. ¿Sí? Desde un escalón alto o un cajón alto, justamente para que yo salga con la cadera muy flexionada, el glúteo bastante estirado y desde ahí haga la subida. Entonces es buscar eso. ¿Ok? Ahora, ya hablamos de la parte de anatomía, hablamos de las acciones musculares, comparamos el hip thrust versus las sentadillas, o podríamos también reducirlo a vectores de fuerza verticales versus horizontales, picos de estiramiento, picos en acortamiento, ¿sí? Sumarle movimientos de abducción horizontal, de abducción en un plano frontal y se pueden agregar algunos rotacionales. Usar los ejercicios para lo que son, ¿sí? Si yo sé que puedo mover mucha carga en un hip thrust, me centro en generar una buena sobrecarga de peso a lo largo del tiempo en ese ejercicio. A la sentadilla lo mismo, ¿sí? Siempre respetando el principio de individualidad. Ahora, ¿cuáles son los puntos clave? Y para esto me quiero basar en la guía de consenso para la hipertrofia muscular. Si es un estudio que está citado abajo, es un estudio que salió en 2021, en donde se centra en poner los puntos claves para que se dé el aumento del área de sección transversal de un músculo. Y esto aplica para todos los músculos. De hecho, esto que les comenté a ustedes, como les dije al principio, lo pueden aplicar a cualquier grupo muscular, estudiándolo, viendo cuáles son las acciones, viendo cuáles son las funciones, viendo cuáles son los ejercicios disponibles y aplicando principios básicos de entrenamiento. Los principios básicos de entrenamiento justamente van a ser los que a nosotros nos van a hacer mejorar a lo largo del tiempo. Principios bien aplicados a corto, medio y largo plazo, con el resto de variables bien hechas, son las que van a generar el resultado. ¿Ok? Bueno, entonces acá podemos ver varios puntos. A ver, voy a cerrar la imagen y voy a abrir de esta forma, así tengo un poco más de zoom. Entonces, primero, carga. Fíjense lo que dice, resultados comparables en un espectro amplio de cargas, se puede lograr una hipertrofia similar con cargas ligeras o cargas pesadas.
¿Qué significa esto? Yo puedo utilizar, dependiendo del ejercicio y adecuándolo al tipo de patrón de movimiento que utilice, utilizar cargas más pesadas a repeticiones más bajas o cargas más ligeras a repeticiones más elevadas. Más o menos un 35% a un 80-85% de la 1RM es donde yo puedo conseguir los beneficios que me va a dar la hipertrofia. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta la cercanía al pecho. Mientras más ligeras sean las cargas y más repeticiones hagas, sí está el beneficio llegando al fallo o estando muy cerca del mismo. Sí, eso sí es interesante recalcarlo. Si yo estoy entrenando con 20 repeticiones y llevémoslo cerquita del fallo o al fallo, ¿sí? Si yo estoy entrenando con cargas muy elevadas y puede representar una fatiga demasiado elevada, por ejemplo, una sentadilla con barra, y quizás me convenga quedarme un RIR 2, un RIR 3, ¿sí? Entonces gestiono la fatiga, tengo controlado como tengo controlada la fatiga, también tengo controladas las adaptaciones y cómo esa persona se va a recuperar en las siguientes sesiones. Y también estoy haciendo que de cierto modo el ejercicio sea algo seguro, porque al no estar exponiendo a esa persona al fallo, utilizando una carga libre, también le estoy facilitando un poco vamos a decir, su entrenamiento. ¿Sí? Priorizar, a nivel general, priorización de cargas moderadas. Beneficio práctico al usar cargas moderadas. Estas son las famosas 6 a 12, 6 a 10, 8 a 12. Es ese rango de repeticiones, ¿sí? Ustedes saben que más o menos con unas 5 a 20 o 30 reps yo puedo conseguir una hipertrofia similar, ¿sí? Siempre y cuando la intensidad esté presente, ¿sí? En este caso, sí, podríamos ver, es más eficiente en tiempo y menos estresante para las articulaciones. Y esto también yo lo puedo pensar. Che, es necesario si esta persona tiene dolor de rodilla, ¿sí? Quizás ligero. ¿La voy a exponer a cargas elevadas con repes bajas si yo sé que aumentando un poco las repes y quitando la carga consigo un beneficio similar? ¿Qué me conviene? Entonces, eso es aplicar la lógica, eso es aplicar el sentido común y aplicar los principios del entrenamiento. Sí, combinación de rango de repes. Esto es lo ideal. No voy a hacer en toda 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10. No, juguemos un poco más. Si ya sabemos que tenemos un poco más de variabilidad, hagamos eso. ¿Sí? Volumen de media, gente, con unas 10 series semanales por grupo muscular podemos generar hipertrofia, ¿sí? Esto va a depender justamente del grupo muscular que se quiera priorizar durante un mesociclo y el contexto nutricional. Si no es lo mismo hacer mucho volumen de entrenamiento para uno o dos grupos musculares estando en un superávit calórico que estar en un déficit o que estar en normocalórico. Entonces, yo sé que a nivel energético probablemente yo pueda tener eh, mis depósitos de energía mucho más llenos en una etapa quizá de superávit versus un déficit. No significa que no se pueda hacer, sino que los resultados se pueden ver menos o más potenciados. ¿Sí? Es una dosis general, como bien dice la palabra. Recuerden que este estudio, esta posición, está hecha a nivel general, lo que se sabe que funciona. Bueno, especialización para músculos rezagados. Justamente, quizás aplicar algo más de volumen de entrenamiento a ese grupo muscular que se pretende mejorar. En nuestro caso es el glúteo. Vamos a destinar probablemente algo más de volumen de entrenamiento. Quizás arranque con unas 10 series durante el mesociclo y termine con unas 14 series, ¿sí? O directamente arranque, no sé, con 12, 13 series para ese grupo muscular y le meto ahí el foco a ir progresando en cargas a lo largo del tiempo o en repeticiones. Ese es el punto. También podemos conseguir un beneficio que creo que acá no está, que es eh, el orden. ¿Sí? Todo lo que yo meta al principio de una sesión lo puedo priorizar. El hecho de que yo priorice cambiando el orden del ejercicio, por ejemplo, tengo un día de piernas, ok. Y si quiero mejorar el glúteo, probablemente los primeros ejercicios sean para el glúteo. No voy a arrancar metiendo aductores, gemelos, camilla de isquio, y después al final cuando ya estoy medio reventado meto glúteos. No, probablemente lo hagamos al revés. Entonces, priorizar también cumple con este principio de especificidad, en este caso haciendo referencia al grupo muscular que se pretende mejorar. En este caso, repito, son los glúteos. Progresión gradual del volumen, si la regla del 20%. Limitar los aumentos incrementales a un número de
series al 20% de volumen previo en un ciclo de 4 semanas. O sea, cada 4 semanas yo puedo hacer un pequeño incremento del volumen de entrenamiento, ¿sí? Y ver cómo responde la persona. Che, yo le añadí una o dos series más. ¿Se está recuperando bien? ¿Está rindiendo bien? ¿Está teniendo progreso? Esas son las preguntas que yo me debería hacer para ver si esa persona está mejorando o no. ¿Sí? Si no mejora, básicamente quitaría series y volveríamos a lo anterior o quizás una seriecita sola ya me alcanza, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta eso. Si la frecuencia de entrenamiento, se puede lograr una hipertrofia significativa entrenando un grupo muscular una vez por semana si el volumen es bajo o moderado. Sí, esto obviamente va a depender también del nivel de experiencia que tenga la persona. Si yo puedo aprovechar esa frecuencia semanal justamente para distribuir, como dice el segundo punto, el volumen de entrenamiento en distintas sesiones. Sí, acá está mal escrito. Sesiones va 2 veces con ese. Sí, si yo tengo 15 series, probablemente no me convenga hacer las 15 en una sesión. Probablemente me convenga hacer quizás 8 y quizás 7, dejando unos días de descanso en el medio para que ese grupo muscular se pueda recuperar y después pueda rendir bien en la en la siguiente sesión. ¿Sí? Entonces, repartir el volumen bajo una frecuencia de por lo menos unas 2 veces por semana para ese grupo muscular que se pretende mejorar. En algunos casos puede ser más, ¿sí? Se puede repartir a 3. Sí, pero eso va a depender del objetivo, disponibilidad de la persona, cuántos días puede ir a entrenar, capacidad de recuperación y adaptación, cómo responde respecto a esa fatiga, ¿sí? Que voy generando por sesión. Entonces, tenemos que chequear todo eso, ¿sí? Bueno, el tema del volumen es más o menos lo mismo. Bien. Los intervalos de descanso de media mínimo 2 minutos para ejercicios multiarticulares y de 60 a 90 segundos para ejercicios monoarticulares. Obviamente estos tiempos se pueden extender. Fíjense que dice mínimo, no dice hacer 2 minutos. No está escrito ahí estático, sino que yo puedo tomarme 2, 3, quizás 4 minutos si el ejercicio es muy demandante y estoy utilizando cargas elevadas. Recuerden que los tiempos de descanso justamente sirven para que nos podamos preparar o recuperar, mejor dicho, para afrontar las series que vienen. Por ende, yo necesito sacarle provecho. Mientras más descansado esté, mejor. Ahora, eso no implica que yo esté 10 minutos así, no haciendo nada, y después haga la otra serie. No, sino el tiempo de la sesión se alarga, que sea algo lógico. Si quieren un punto medio, podríamos dejarlo entre los dos. 3, máximo 4 minutos, creo que está bastante bien. Y esto lo comento desde mi experiencia personal y trabajando con varias personas. Si los ejercicios monoarticulares también se suelen utilizar tiempo de descanso menor porque las cargas a utilizar al ser menores también pueden llegar a implicar que se necesite menos tiempo de descanso. ¿Sí? Ahora, la selección de ejercicios, variedad de planos y ángulos, esto lo vimos con los vectores de fuerza, ¿sí? Combinar distintos ángulos, ¿sí? Extensión de cadera, rotación, abducción, ¿sí? Plano frontal, plano transversal, ¿sí? Plano... eh, ya los dije. Plano sagital. Extensión de cara, rotación externa, abducción. Ya vamos a tener un componente interesante. ¿Sí? Combinar ejercicios multimonoarticulares, eso ya lo estuvimos nombrando. Consistencia en movimientos complejos. Realizar regularmente ejercicios con peso libre, patrones complejos para reforzar las habilidades motoras. Esto es lo que yo les decía antes. ¿Sí? Yo tengo que tener en cuenta a la persona en qué punto está. Necesito entender que esa persona mientras mejor se mueva, mejor. Si esto justamente nos los va a dar la práctica. O sea, mientras más rápido una persona aprenda a hacer ejercicios complejos dentro de su bagaje de motor, digamos, de movimiento, mejores herramientas va a tener para resolver. ¿Sí? Punto final de la serie. El fallo muscular no es obligatorio para novatos. Los principiantes pueden obtener ganancias sin llegar al fallo. La necesidad de intensidad aumenta con la experiencia. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Uso selectivo del fallo en atletas quizás más avanzados, ¿sí? A medida que nosotros vamos aumentando la experiencia como personas entrenadas, deberíamos tener esa capacidad también de esforzarnos más. Es una habilidad, vamos a decir, que se gana justamente con el tiempo que llevamos entrenando de forma continua.
Se puede priorizar el fallo en las máquinas de aislamiento, ¿sí? Fíjense que dice confinar el fallo, confinar el entrenamiento al fallo a ejercicios monoarticulares ayuda a gestionar la fatiga y reduce el riesgo de lesiones. ¿Por qué? Porque los ejercicios en máquinas suelen ser ejercicios seguros, no nos estamos exponiendo a cargas elevadas, por ende no representan un riesgo para nosotros y al ser monoarticulares y usar menos carga y usar rango de repeticiones más altos, la fatiga la estamos gestionando mejor. Por ende, también favorece nuestra capacidad de recuperación para futuras sesiones. Y las consideraciones especiales para atletas mayores, usar el fallo de forma más esporádica para permitir una recuperación adecuada. ¿Sí? No estamos hablando de mayores, no se imaginen adultos mayores, ¿no? Sí o sí, pero sí tengan en cuenta que cuando el nivel de experiencia va aumentando y yo tengo esa habilidad cada vez de ir esforzándome más, tengo que ser muy selectivo con lo que quiero mejorar, con lo que quiero priorizar y también tener en cuenta justamente cómo gestiono la fatiga. Y el fallo, tengan en cuenta que es la máxima expresión de intensidad, por ende, si yo voy al fallo en todo, siempre mi fatiga va a estar muy alta. Por más que tenga la buena intención de que el atleta salga matado, de que él tenga el glúteo explotado, si no se recupera para del lunes para el jueves, y lamentablemente no estamos haciendo las cosas bien. Si yo necesito que esa persona llegue lo más recuperada posible, siempre algo de fatiga residual va a arrastrar, un poquito va a haber, pero no es lo mismo esto que esto, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado esta pequeña clase, algo informal, de hecho me gustó usar este formato. Nada, espero que le puedan sacar provecho y me avisan cualquier duda o consulta que tengan y estoy acá para ayudarles. Así que nos vemos la próxima.